Bienvenido al canal Cuentos de Don Mateo. El olor a lavanda caliente subía por el camino del valle como si la ladera entera respirara, y Pilar Mendoza seguía cortando con las manos oscuras de resina y el sombrero torcido por el sol de agosto. Vi algo en esa mujer que yo no sabía describir cuando era niño, y la veía pasar por el camino con su canasto lleno. No era orgullo, exactamente, era algo más quieto que el orgullo. Era la manera en que sus pies conocían cada piedra de la ladera norte, la manera en que sus manos encontraban el tallo maduro sin mirar. La manera en que el valle y ella se pertenecían el uno al otro con la misma naturalidad con que el agua pertenece al cauce del río. Pilar tenía 58 años ese verano. Llevaba 40 cosechando la misma ladera, y había un hombre en el pueblo que decía que esa ladera no era suya. Ese hombre se llamaba Gerardo Aldúnate. Era el hijo del boticario, recién llegado de la ciudad, con un maletín de cuero y una camisa demasiado blanca para el polvo del camino. Había llegado 3 días antes del comienzo de la cosecha, y en esos 3 días había visitado al alcalde, al escribano y al encargado del registro de tierras, en ese orden, con la misma sonrisa que se pone cuando uno ya ha decidido lo que va a hacer y solo necesita que los demás lo confirmen. Yo lo vi llegar, vi también cómo Pilar lo vio llegar desde la ladera, con el canasto a medio llenar y los ojos entrecerrados contra el sol. No dijo nada. Siguió cortando. Pero yo había conocido a don Ramiro Aldúnate, el padre, durante 40 años. Y conocía también a Pilar durante 40 años. Y había algo que Gerardo Aldúnate no sabía, algo que estaba guardado en una caja de lata en la despensa de Pilar, algo que el padre había firmado con su letra apretada y pequeña, semana tras semana, durante 4 décadas. Lo que ese hijo no sabía podía cambiar todo. Pero antes de contarles eso, tengo que contarles cómo empezó, porque las historias que importan no empiezan en el momento del conflicto. Empiezan mucho antes, en los años quietos, en los acuerdos que se hacen con un apretón de manos en la puerta de una botica, cuando todavía se cree que la palabra de un hombre vale más que cualquier papel firmado. Pilar Ruiz había llegado a la ladera norte del valle en el verano de sus 18 años, con su madre ya enferma y su padre muerto 2 inviernos atrás. La familia tenía un trozo de tierra en la ladera que no servía para el cereal porque pendiente era demasiado pronunciada y el suelo demasiado pedregoso, pero su abuela, una mujer de Provenza que había llegado al valle con un soldado español que luego no fue a ninguna parte, había plantado lavanda en esa ladera antes de que Pilar naciera. La lavanda no pedía mucho, pedía sol, pedía sequía, pedía que la dejaran crecer sin estorbarla, y la ladera norte, con su orientación exacta y su suelo que retenía el calor de las piedras, era el lugar más adecuado para esa planta de ese valle en toda la provincia. Pilar lo sabía porque su abuela se lo había dicho, y su abuela lo sabía porque la lavanda misma se lo había demostrado durante 20 años de cosechas abundantes. El olor, eso es lo primero que uno recuerda de Pilar, no su cara, que era seria y angular con los pómulos altos de su abuela francesa, no sus manos, que eran grandes y fuertes y estaban siempre un poco moradas de la resina en temporada. El olor, la lavanda se le metía en la ropa, el cabello,
en la piel. Y cuando Pilar entraba al pueblo los martes para vender su aceite esencial, uno la olía antes de verla. Don Ramiro Aldunate la había contratado, si esa palabra puede usarse para un acuerdo que no se escribió nunca, el verano en que ella tenía 18 años y él 42. Él tenía la única botica del pueblo y 2 boticas más en la ciudad a 2 horas de camino, y necesitaba aceite de lavanda para sus preparaciones. El aceite que compraba a los intermediarios de la capital era caro y llegaba, adulterado con aceite de espiego, que es el pariente pobre de la lavanda, sin sus propiedades calmantes. El de Pilar era puro, lo podía jurar por el olor. El acuerdo fue simple. Pilar le entregaba el aceite de la cosecha de verano al precio que fijaban juntos al inicio de cada temporada, con la producción que la ladera diera. Don Ramiro lo embotellaba con su etiqueta y lo vendía en sus boticas. Nunca hablaron de exclusividad, nunca hablaron de propiedad de la tierra, nunca hablaron de nada que no fuera el precio del litro y el día de la entrega. Y así fue durante 40 años. 40 años es mucho tiempo. Es tiempo suficiente para que un acuerdo verbal se convierta en la realidad más sólida que conocen 2 personas. Don Ramiro nunca cuestionó la propiedad de Pilar sobre la ladera. Pilar nunca cuestionó el precio que él le pagaba, que era justo aunque no generoso. Se entendían con la economía seca de la gente que lleva mucho tiempo trabajando junta, sin necesidad de calidez ni de explicaciones. Pero don Ramiro había muerto en febrero, de un derrame cerebral que lo dejó dormido en su sillón sin que nadie se diera cuenta hasta la mañana siguiente, cuando su encargado fue a abrir la botica y encontró la puerta sin llave y al dueño quieto en su butaca con una taza de té frío en la mano. Lo velaron 3 días. Pilar bajó del valle el día del entierro, con su traje oscuro y sus zapatos buenos que guardaba para las ocasiones, y se quedó en el fondo de la iglesia sin que nadie la invitara a acercarse más. Ella no era familia, no era cliente, no era vecina del pueblo, exactamente, aunque llevaba 40 años viviendo a 2 kilómetros del campanario. Era simplemente la mujer de la lavanda. Y la gente del pueblo nunca había sabido bien qué hacer con esa categoría. Gerardo Aldunate tenía 44 años y había vivido en la ciudad desde los 16. Estudió administración de empresas en una universidad de la capital. Se casó con la hija de un constructor, tuvo 2 hijos y administró la herencia de su padre con la eficiencia ordenada de quien ve los negocios como una serie de activos y pasivos que deben equilibrarse. La botica del pueblo la había dejado en manos de un encargado desde la muerte de su padre, pero ahora había llegado una oportunidad que cambiaba el cálculo. Una empresa de productos naturales de la capital quería comprar el negocio completo de los Aldunate, las 2 boticas de la ciudad y la del pueblo, junto con los proveedores establecidos y los productos con nombre en el mercado. El aceite de lavanda del valle tenía nombre, tenía clientela fija, tenía reputación de pureza, y Gerardo necesitaba incluirlo en la venta. El problema era que Pilar Ruiz seguía siendo la propietaria de la ladera y de la producción. No había ningún contrato que dijera lo contrario, pero Gerardo había hablado con su abogado
y el abogado le había explicado que un acuerdo verbal de explotación exclusiva, mantenido durante 40 años sin interrupción, podía argumentarse como un derecho de uso establecido, especialmente si no había ningún documento que dijera que Pilar era proveedora independiente. Era un argumento débil, pero era el único que tenían. El contrato que Gerardo llevaba en el maletín de cuero decía que Pilar Ruiz había trabajado como recolectora eventual para los Aldunate durante 40 años, que la ladera norte estaba incluida en la explotación de la botica como territorio de suministro exclusivo y que Pilar no tenía derecho sobre la cosecha ni sobre la comercialización del aceite. Era un papel que no resistiría un juzgado si hubiera algo que lo contradijera. Pero Gerardo apostaba a que no había nada. Yo lo supe porque Felipa Tormos, que limpiaba en el ayuntamiento los martes y los jueves, escuchó la conversación entre Gerardo y el alcalde y se la contó a su cuñada, que me la contó pa' mí esa misma tarde mientras yo esperaba en la barbería. La firma estaba prevista para el final de la cosecha de verano. Si Pilar firmaba, el contrato retrocedía 40 años y la convertía en una empleada eventual que no tenía nada que reclamar. Si no firmaba, Gerardo amenazaba con ir al juzgado y pedir una medida cautelar que paralizara la cosecha hasta que se resolviera el asunto. Quemar la cosecha sin recogerla. Eso era lo que significaba un juzgado en agosto. Y Pilar lo sabía. La cosecha de lavanda tiene su tiempo. La lavanda florece en julio y agosto, y hay una ventana de 2 semanas en que el aceite esencial está en su concentración máxima. Si no se corta en ese momento, la flor se abre completamente y pierde 1/3 de su valor. Si se espera un mes más, la temporada se termina y la cosecha se pierde hasta el año siguiente. Gerardo lo sabía también, por eso había elegido ese momento para llegar. La primera vez que Gerardo Aldunat subió a la ladera fue el 5.º día de su estancia en el pueblo, un martes por la mañana con el sol ya alto y el calor pegando en las piedras del camino. Llegó con el maletín y con el abogado, un hombre delgado de gafas redondas que sudaba visiblemente bajo su chaqueta. Pilar los vio llegar desde donde estaba cortando, en el sector más alto de la ladera, donde la lavanda era más oscura y más fragante porque recibía el sol de la tarde sin sombra. No dejó de cortar. Terminó la hilera que estaba haciendo antes de bajar a recibirlos. Eso tardó 15 minutos. Gerardo, pero el abogado se abanicaba con los papeles. Cuando Pilar bajó, tenía las manos llenas de resina y el sombrero en la mano. Los miró sin decir nada. Gerardo le explicó la situación. Lo hizo con la cortesía calculada de quien sabe que está ofreciendo algo injusto, pero quiere que suene razonable. Le dijo que lamentaba no haber venido antes, que había estado ocupado con los asuntos del negocio, que su padre la tenía en gran estima, que el contrato era solo una formalidad para regularizar una situación que en el fondo no cambiaba nada para ella. Pilar lo escuchó hasta el final. Luego dijo, ¿cuándo necesita la firma? Gerardo miró al abogado. Luego dijo, antes del final de la cosecha. Tenemos una reunión con los compradores para el 15 de septiembre. Pilar asintió con la cabeza muy levemente. Entonces tengo tiempo para pensarlo. Y dio la vuelta y subió de nuevo a la ladera.
Gerardo se quedó mirándola subir. El abogado guardó los papeles. Nadie dijo nada más. Esa tarde, Pilar bajó al pueblo por primera vez desde el entierro de don Ramiro. Fue directamente a la farmacia que ahora manejaba el encargado, un hombre joven llamado Blas, que había llegado 5 años atrás de otro pueblo y que trataba a Pilar con el respeto algo distante de quien no ha crecido con la historia de un lugar. Pilar le preguntó si podía hablar con él un momento. Blas la hizo pasar a la trastienda. Lo que Pilar quería saber era si don Ramiro había guardado en la botica algún registro de sus compras, facturas, recibos, anotaciones en el libro de gastos, cualquier cosa que mostrara que él le ha comprado el aceite durante 40 años. Blas la miró un momento. Luego le dijo que el hijo había llevado todos los libros de cuentas y toda la documentación de la botica. Cuando llegó la semana anterior, se los había llevado en 2 cajas de cartón. Pilar no movió ningún músculo de la cara. «Gracias, Blas», dijo, y yo la vi salir desde la terraza del bar donde estaba tomando mi café de la tarde. La vi cruzar la plaza con el paso exacto de siempre, sin apresurar, sin aflojar, como si lo que acababa de escuchar no hubiera cambiado nada. Pero a mí se me encogió el estómago. Si Gerardo se había llevado los libros de la botica, tenía acceso a todos los registros de compras. Podía manipularlos, podía hacerlos desaparecer, podía reescribir la historia de 40 años con la misma facilidad con que se rompe una promesa. ¿Qué le quedaba a Pilar? Esa noche no dormí bien. Pensé en Pilar sola en su casa de la ladera, con el olor a lavanda entrando por la ventana y la caja de lata en la despensa, porque yo sabía de la caja de lata. La había visto una vez, años atrás, cuando fui a comprarle un frasco de aceite para mi madre que tenía los nervios alterados. Pilar había entrado a la despensa a buscar algo y había dejado la puerta entreabierta, y yo había visto, sin querer, caja de hojalata con la tapa de cierre y la cinta de tela azul desgastada con que la ataba. Le pregunté qué era. Pilar me dijo, los papeles de la ladera. No le pregunté más, no era asunto mío, pero ahora me preguntaba qué clase de papeles eran esos, y si serían suficientes. Día siguiente, Gerardo Aldunate volvió a subir a la ladera, esta vez sin el abogado, solo. Lo vi subir desde el camino del pueblo y seguí con los ojos hasta que desapareció entre las hileras de lavanda. Pilar me contó después lo que habían hablado, no con detalle, porque Pilar no era mujer de detalles cuando no los necesitaba. Solo me dijo que Gerardo había subido el tono, que ya no era cortesía calculada sino presión directa, que le había dicho que si no firmaba antes del fin de semana, llamaría a un abogado de la ciudad para iniciar el proceso judicial y que una medida cautelar sobre la cosecha podía tardar meses en resolverse y que para entonces la lavanda llevaría 6 semanas sin cortar. Le había dicho también que él no quería hacerle daño, que lo hacía por necesidad, que el negocio era el negocio y que ella lo entendería si pensaba un poco. Pilar le había respondido que ella llevaba 40 años pensando. Gerardo se había ido sin despedirse. Había en el pueblo un hombre que se llamaba Hurtado, que tenía 73 años y había trabajado como cartero durante 41. Eulogio había nacido en el valle, había crecido en el valle,
y conocía cada casa y cada camino con la precisión tranquila de quien ha recorrido el mismo territorio durante décadas. Eulogio se había jubilado 3 años atrás, pero Eulogio recordaba todo. Lo fui a buscar el miércoles por la mañana, cuando ya el rumor de la disputa entre Pilar y Gerardo había llegado a cada rincón del pueblo, de la manera en que llegan los rumores en los pueblos pequeños, sin que nadie lo haya dicho exactamente, pero sin que nadie lo ignore tampoco. Eulogio vivía en una casa pequeña al final de la calle del Molino, con un jardín de tomates y una parra que cubría la mitad de la fachada. Estaba podando los tomates cuando llegué. Le expliqué lo que pasaba. Eulogio me escuchó sin dejar de podar. Cuando terminé, se quedó quieto un momento con la tijera en la mano. ¿Sabes lo que hacía Pilar con cada entrega?, me preguntó. Le dije que no. Mandaba una nota, con el peso, el litro, el precio, y don Ramiro la devolvía firmada como recibo de pago. Le dije que ya lo sabía, que la caja de lata en la despensa de Pilar. Eulogio me interrumpió. Cada entrega llegaba en un paquete. Yo los repartí durante 40 años. Don Ramiro los contestaba con su sobre, dirección en la ladera, nombre de Pilar Ruiz como destinataria, firma de Ramiro Aldunate como remitente. Se quedó mirando los tomates. Tengo los cuadernos de reparto de todos esos años guardados en el baúl de la habitación. El servicio postal los exige durante 50 años antes de que se puedan destruir. Los cuadernos de reparto, 40 años de anotaciones con fecha, remitente y destinatario. Don Ramiro Aldunate enviando correspondencia a Pilar Ruiz, proveedor independiente, durante 4 décadas. Sentí algo cálido en el pecho. Pero no lo dije todavía, porque todavía no sabía si era suficiente. El jueves, Gerardo Aldunate convocó a Pilar al ayuntamiento. No fue una invitación, fue una convocatoria. Le mandó un recado por Blas de la farmacia, diciéndole que había un asunto que resolver y que la esperaba en el despacho del alcalde el jueves a las 11. El alcalde se llamaba Teodoro Marqués y era un hombre de 60 años que había gobernado el pueblo durante 20 con la filosofía tranquila, quien prefiere que las cosas se resuelvan solas antes que tener que meterse en medio. Era un buen hombre, en el fondo, pero era también un hombre que sabía que Gerardo Aldunate era el heredero del negocio más importante que el Valle había tenido en 4 décadas, y que la empresa de la capital que quería comprar ese negocio traería inversión y empleo y visibilidad. Pilar fue al ayuntamiento. Yo fui también, porque Pilar me lo pidió, no para hablar, sino para estar. El despacho del alcalde olía a papel viejo y a café quemado. Gerardo estaba sentado frente al escritorio con el abogado a su lado. El alcalde estaba detrás del escritorio con la expresión de quien quisiera estar en otro lugar. Gerardo explicó de nuevo la situación, esta vez con más firmeza y con menos cortesía. Dijo que había consultado con 3 abogados distintos y que todos coincidían en que el acuerdo verbal de explotación exclusiva de 40 años creaba un derecho de uso a favor del negocio Aldunate. Dijo que Pilar podía seguir viviendo en la ladera y seguir cosechando, pero que la cosecha y el aceite pertenecían al negocio a partir de ahora. Dijo que si firmaba el contrato hoy,
le daría una compensación de 6 meses de producción como reconocimiento por sus años de trabajo. 6 meses por 40 años. Pilar escuchó todo esto con las manos en el regazo y la espalda recta en la silla. Cuando Gerardo terminó, ella preguntó: ¿Tiene usted copia de los libros de contabilidad de su padre? Gerardo frunció el ceño. Los tengo. ¿Por qué? Porque me gustaría ver si en esos libros aparezco como empleada o como proveedora. Gerardo miró al abogado. El abogado carraspeó. Los libros de contabilidad son documentos internos del negocio, dijo el abogado. No están obligados a compartirlos con usted. Pilar asintió. Entonces no firmo, dijo. No todavía. Salimos del ayuntamiento con el sol de mediodía pegando en las losas de la plaza. Pilar caminó hasta el banco de piedra junto a la fuente y se sentó. Yo me senté a su lado. Me miró. ¿Crees que es suficiente?, me preguntó. Le pregunté a qué se refería. Me habló de la caja de lata. Me dijo que tenía 40 años de recibos firmados por don Ramiro, cada uno con el peso de la entrega, el precio por litro y la firma del boticario al pie. 40 años, más de 150 recibos, cada uno con su nombre como proveedora, no como empleada. Le pregunté por qué no se los había mostrado a Gerardo. Me miró con esa calma suya que a veces era difícil de descifrar. Porque todavía no sé qué va a hacer él cuando los vea, dijo, y quiero saberlo antes de enseñarlos. En el pueblo había una gata atigrada que se llamaba Canela y que no le pertenecía a nadie, aunque todos conocían. Canela vivía entre la botica y la panadería, comía lo que le daban y dormía donde le parecía bien, con la soberanía despreocupada de los animales que han decidido que el mundo entero es su casa. Canela había adoptado a Pilar en los últimos 2 años. Parecía en la ladera los martes, cuando Pilar bajaba al pueblo, la acompañaba hasta el mercado y de vuelta, y luego desaparecía hasta la semana siguiente. El viernes por la mañana, cuando Gerardo Aldunate llegó por tercera vez a la ladera con el abogado y con un papel nuevo que decía que si Pilar no firmaba antes del lunes, iniciaría el proceso judicial. Canela estaba sentada en el umbral de la casita de Pilar. El abogado intentó apartar a la gata con el pie. Canela le arañó el pantalón. El abogado dio un paso atrás. Gerardo le dijo al abogado que se tranquilizara. El abogado se limpió el pantalón con un gesto digno y ofendido. Pilar observó todo esto desde la puerta. No dijo nada sobre la gata, pero había algo en la esquina de su boca que la conocía desde hacía décadas. Habría reconocido como lo más cercano que Pilar llegaba a una sonrisa. Gerardo le tendió el papel. Pilar lo leyó despacio, de principio a fin, sin saltarse ninguna línea. Luego lo dobló con cuidado y se lo devolvió. Lunes es muy poco tiempo para asuntos de 40 años, dijo. Gerardo le dijo que el lunes no era una sugerencia. Pilar le dijo que el lunes tampoco era suficiente para ella, y entró a su casa y cerró la puerta. Canela se quedó en el umbral mirando a Gerardo con esa indiferencia solemne que tienen los gatos cuando han decidido que alguien no merece su atención. Esa noche, por primera vez en la semana, Pilar no subió directamente a la ladera después del pueblo. Se quedó en la plaza hasta la hora de la cena, sentada en el banco de la fuente, con la caja de lata en el regazo. Yo me quedé con ella.
La caja era de hojalata verde con una tapa de cierre a presión y una cinta de tela azul que ya no tenía mucho azul, sino el gris pálido de la tela, desgastada por mucho tiempo. Era del tamaño de una caja de zapatos de niño, no mucho más grande. Pilar la tenía en el regazo con las dos manos encima, como quien sostiene algo que no es pesado por su peso, sino por lo que contiene. Le pregunté si podía verlos. Me miró un momento, luego levantó la cinta y abrió la tapa. Los recibos estaban ordenados por año, atados con cordel fino de cocina. Los más viejos eran amarillos y frágiles con los bordes curvados. Los más recientes todavía tenían el blanco limpio del papel, que no ha visto mucho sol. Cada uno tenía el mismo formato, fecha, cantidad en litros, precio por litro, total, y al pie la firma de Ramiro Aldunate, con su rúbrica apretada de letra pequeña. En el ángulo superior izquierdo de cada recibo, escrito en la letra de Pilar, estaba su nombre y la dirección de la ladera norte. En el ángulo superior derecho, escrito en la letra de don Ramiro, estaba el nombre de la botica y el nombre del remitente. Ramiro Aldunate, Botica Central. Proveeder, comerciante, dos partes independientes haciendo negocios, no una empleada eventual y su empleador. Los conté esa noche mientras Pilar miraba el agua de la fuente. 157 recibos, 40 años de entregas, de pesos, de precios, de firmas. 157 veces que don Ramiro Aldunate había confirmado con su propia letra y su propia firma que Pilar Ruiz era su proveedora. 157 veces que el padre había dicho lo contrario de lo que el hijo afirmaba ahora. ¿Por qué los guardaste?, le pregunté. Pilar tardó en responder. Mi madre me lo enseñó, dijo al final. Decía que la palabra de un hombre vale lo que dura la memoria del hombre, y que la memoria de los hombres dura lo que dura el hombre. Miró la caja. Don Ramiro murió en febrero, ya ve usted. El sábado por la mañana llegó al pueblo algo que nadie esperaba, una carta. Llegó en el correo ordinario, con el sello de una notaría de la ciudad y el nombre de Pilar Ruiz Escamilla como destinataria. La recogió Blas de la farmacia en la oficina de correos cuando fue a buscar el pedido semanal de medicamentos y se la entregó a Pilar cuando ella pasó por la farmacia esa tarde. Pilar la abrió en la calle, delante de Blas y de 3 vecinas que no pretendían mirar, pero miraban. Carta era de la notaría que había gestionado el testamento de don Ramiro Aldúnete. Don Ramiro había dejado, junto a su testamento ordinario, un documento cerrado con instrucciones de que se enviara a Pilar Ruiz 6 meses después de su muerte. Los 6 meses se habían cumplido esa semana. El documento era una declaración notarial firmada por don Ramiro 6 años antes, en la que reconocía que Pilar Ruiz era la propietaria plena de la ladera norte y de toda la producción de lavanda que de ella se obtuviera, que el acuerdo entre ambos era de compra-venta entre partes independientes y que en ningún caso podía interpretarse como una relación laboral ni como un derecho de explotación a favor del negocio Aldunate. Don Ramiro había hecho esto 6 años atrás, cuando supo que tenía el corazón enfermo y que no le quedaban muchos años. No lo había dicho, no había avisado a Pilar, solo había firmado el papel y dado instrucciones de que llegara cuando llegara. Pilar leyó el documento 2 veces, lo dobló,
lo guardó en el bolso junto a la caja de lata que llevaba consigo esa mañana. Blas la miró. —¿Qué dice? —le preguntó. Pilar lo miró. —Dice que don Ramiro era un hombre honrado —dijo, y se fue hacia la plaza. El domingo por la mañana, Gerardo Lunate bajó al desayuno en la posada del pueblo donde se alojaba y encontró en su mesa, colocado por la dueña sin ninguna explicación, un sobre con su nombre. Dentro estaba una copia de la declaración notarial de su padre. La dueña de la posada era Consuelo Aguilar, que tenía 71 años y había conocido a don Ramiro desde niño y a Pilar desde que llegó al valle, con 18 años y una ladera de lavanda heredada de su abuela francesa. Consuelo no le explicó nada a Gerardo, solo le dijo que el sobre había llegado por la mañana con el correo. Gerardo leyó el documento. El abogado, que desayunaba a su lado, lo leyó también. Yo estaba en la terraza del bar de enfrente y vi la cara del abogado mientras leía. El abogado dejó el documento en la mesa con el cuidado exacto de quien quiere dar tiempo para pensar. Luego le dijo algo a Gerardo en voz baja. Gerardo le respondió algo. El abogado asintió. Luego Gerardo pidió más café y miró por la ventana hacia la plaza. No subió a la ladera ese día. El lunes, que era el día del plazo, amaneció con una niebla baja que cubría el fondo del valle y dejaba solo las cimas de las colinas visibles, como islas sobre un mar blanco. El olor a lavanda bajaba con la niebla desde la ladera norte y se extendía por las calles del pueblo con esa densidad particular que tiene la lavanda mojada, más oscura y más profunda que la del sol seco. Pilar llegó al pueblo a las 9 de la mañana con la caja de lata bajo el brazo y el bolso al hombro. Canela la esperaba en el inicio del camino y la acompañó hasta la plaza. A las 10 Gerardo Aldunate salió de la posada con el abogado. Se encontraron en la plaza, delante de la fuente, con el alcalde que había llegado sin que nadie lo llamara, y con Eulogio Hurtado que había llegado también, con su cuaderno de reparto bajo el brazo y sus 73 años de memoria del valle. Gerardo miró a Pilar. Pilar lo miró a él. El abogado carraspeó. Fue Gerardo quien habló primero. Dijo que había revisado la documentación. Dijo que la declaración notarial de su padre era un documento legítimo que cambiaba el análisis legal de la situación. Dijo que su abogado le había aconsejado que el caso no tenía las probabilidades que él había creído inicialmente. No dijo que se había equivocado, pero lo que dijo era lo mismo dicho de otra manera. Le preguntó a Pilar si estaría dispuesta a continuar el suministro de aceite a los nuevos propietarios del negocio, en las mismas condiciones que había tenido con su padre, con contrato escrito esta vez. Pilar lo miró durante un momento que me pareció muy largo. A las mismas condiciones que con su padre, repitió. Con contrato escrito, firmado por las dos partes antes de la cosecha. Gerardo asintió. Y el precio lo revisamos cada temporada, dijo Pilar. Gerardo volvió a asentir. Pilar extendió la mano. Gerardo la estrechó. No fue un apretón cálido. Fue el apretón de dos personas que han llegado a un acuerdo porque las circunstancias lo requieren y no porque se tengan especial afecto. Pero fue un apretón real, con el peso de lo que significaba. Eulogio Hurtado se guardó su cuaderno de reparto sin haberlo sacado. Canela se restregó contra la pierna del alcalde.
El alcalde la apartó con delicadeza. El contrato se firmó esa tarde en el despacho del notario del pueblo con 2 copias selladas. Pilar se llevó la suya en el bolso, junto a la caja de lata y junto a la declaración notarial de don Ramiro. Gerardo Aldunate se fue del pueblo al día siguiente. Antes de irse, pasó por la botica a recoger unas cajas que había dejado el día de su llegada. Blas le ayudó a cargarlas hasta el coche. Cuando Gerardo ya estaba dentro con el motor encendido, Blas le preguntó si tenía algún mensaje para Pilar. Gerardo lo miró un momento. Dígale que mi padre tenía razón al confiar en ella, dijo, y se fue. Blas me lo contó esa noche en el bar. Yo no dije nada. Pedí otro vino y miré por la ventana hacia la ladera norte, donde las filas de la banda eran todavía visibles en la luz larga de la tarde de agosto, oscuras y fragantes y quietas en el calor. Pilar cosechó ese año hasta la última semana de agosto, como siempre. Sus manos oscuras de resina, su sombrero torcido, su paso exacto entre las hileras que conocía cada una como se conoce el nombre de un hijo. La empresa de la capital que había comprado el negocio Aldunate envió a su representante en septiembre para conocer a la proveedora en persona. Era una mujer joven de la ciudad que llegó con cuaderno y bolígrafo y miró la ladera con los ojos de quien está calculando. Pilar la llevó a recorrer las hileras. Le explicó el ciclo, el suelo, la orientación, el tiempo exacto de la cosecha. Le explicó por qué el aceite de esa ladera tenía las propiedades que tenía y no las del espiego que se vendía más barato. La mujer tomó muchas notas. Final de la visita le preguntó a Pilar si estaría dispuesta a ampliar la producción. Pilar consideró la pregunta mientras miraba la ladera. La ladera tiene su tamaño, dijo, no más. La lavanda sabe cuánto espacio necesita. Si le das más, se vuelve común. La mujer de la empresa lo anotó. Ese otoño, por primera vez en 40 años, el aceite de lavanda del Valle llegó al mercado con 2 etiquetas. La de la empresa de la capital, que decía el nombre comercial y los porcentajes y las certificaciones. Y debajo, en letra más pequeña, impresa en una etiqueta secundaria, que la empresa había aceptado incluir después de que Pilar lo pidiera como condición del contrato. Producido por Pilar Ruiz Escamilla, Ladera Norte, Valle de los Chopos. 40 años de trabajo. Su nombre por primera vez en la etiqueta. Blas compró un frasco en la farmacia y lo dejó en el escaparate. Consuelo Aguilar compró 3. Eulogio Hurtado, que no usaba aceites esenciales y nunca había usado ninguno, compró 1 también y lo puso en la repisa de su cuarto junto a la foto de su madre. El invierno llegó pronto ese año. La primera helada fue a mediados de octubre, más temprana de lo habitual, y cubrió la ladera norte con una capa fina de escarcha que brillaba en la luz de la mañana, como si alguien hubiera sembrado sal sobre la lavanda, cortada. Pilar lo vio desde su ventana con el café en la mano. La lavanda cortada aguanta bien la helada. Las raíces son más profundas de lo que parece mirando la mata desde arriba, y el frío no hace más que afirmarlas un poco más en el suelo pedregoso. En primavera volvería a brotar, como siempre. Hay cosas que los pueblos recuerdan y cosas que olvidan. Los pueblos recuerdan los escándalos y los amores prohibidos y las muertes violentas. Olvidan, con frecuencia,
el trabajo callado de la gente que hace lo que tiene que hacer, sin pedir que nadie lo mire. A Pilar Ruiz Escamilla fue durante 40 años la mujer de la lavanda del Valle. La gente la reconocía por el olor cuando bajaba los martes, le compraban el aceite cuando les dolía la cabeza o les costaba dormir y luego la olvidaban hasta el martes siguiente. Ese verano, cuando la historia de la caja de lata y el contrato y la declaración notarial recorrió el pueblo de boca en boca, la gente recordó, de pronto, que Pilar llevaba ahí toda la vida, que su abuela francesa había plantado la lavanda que ellos olían desde siempre, que sin Pilar la ladera norte sería un campo de piedras y tomillo silvestre. Lo recordaron de golpe, como se recuerdan las cosas que siempre estuvieron ahí, y uno no supo ver. El martes siguiente, cuando Pilar bajó al pueblo con su canasto, había 3 vecinas esperándola en la plaza que no solían esperarla. Pilar las miró. «Buenos días», dijo. Como todos los martes, las 3 mujeres le contestaron. Una de ellas le había traído un trozo de torta de aceite envuelta en papel de estraza. Pilar tomó la torta, la olió, asintió con la cabeza. «Buena mano tiene usted con el aceite», le dijo a la vecina. La vecina se puso colorada de satisfacción. Pilar siguió caminando hacia el mercado. Canela iba detrás, con el paso indolente de los gatos que saben que el mundo les pertenece. Don Ramiro Aldutae había muerto en febrero sin avisar a nadie, como mueren los hombres que han puesto sus asuntos en orden con anticipación y no necesitan despedirse. Había pasado sus últimos años con el corazón enfermo y el paso lento, pero con la cabeza clara y la conciencia tranquila de quien sabe que ha cumplido con lo que tenía que cumplir. 6 años antes de morir, había ido a la notaría y había firmado un papel. No le dijo a Pilar, no se lo dijo a su hijo, no le dijo a nadie. Solo dejó instrucciones para que el papel llegara 6 meses después de su muerte. Yo pensé mucho en eso ese invierno, en por qué don Ramiro no le había dicho a Pilar que tenía ese papel. ¿Por qué no le había dado esa tranquilidad durante los últimos años? ¿Por qué había esperado? La única respuesta que encontré era la más simple, que don Ramiro no creía que fuera a necesitarse, que confiaba en que su hijo, al heredar el negocio, respetaría el acuerdo como él lo había respetado, que el papel era una precaución, no una predicción. Don Ramiro conocía a su hijo menos bien de lo que creía, o lo conocía perfectamente bien y por eso firmó el papel. Pilar le pregunté una vez, ya entrado el otoño, si había sentido miedo durante esos días. Me miró con la misma calma de siempre. «Miedo. No», dijo. «Incertidumbre. Sí, son cosas distintas». Le pedí que me explicara la diferencia. Pensó un momento. «El miedo te paraliza», dijo. «La incertidumbre te obliga a pensar». Canela saltó en ese momento al banco donde estábamos sentados y se acomodó entre los dos con la autoridad de quien lleva toda la vida ocupando el espacio exacto que necesita. Pilar le puso la mano en el lomo sin mirarla. «La lavanda sigue ahí», dijo. «Eso es lo que importa. 4 décadas, 157 recibos, una caja de lata, un papel firmado por un hombre honrado 6 años antes de morir». Eso fue lo que Pilar Ruiz Escamilla tenía cuando el hijo del boticario llegó con su maletín de cuero y su camisa demasiado blanca para el polvo del camino.
No era una mujer que gritara ni una mujer que corriera a pedir ayuda. Era una mujer que cosechaba, que guardaba los papeles, que esperaba el momento en que los papeles sirvieran para lo que sirven los papeles. El olor a lavanda de ese verano subía por el camino del pueblo hasta el último día de agosto, desoscuro y quieto, como si la ladera entera recordara que llevaba ahí mucho antes de que llegara ningún contrato, y estaría ahí mucho después de que se fueran todos los que habían querido quitarla. Y Pilar seguía cosechando, con las manos oscuras de resina, con el sombrero torcido por el sol, con el paso exacto de quien conoce cada piedra del camino. A veces la vida nos empuja fuera del lugar donde creíamos pertenecer. Veces alguien llega con un papel y con palabras que intentan borrar 40 años de trabajo, como si no hubieran existido nunca. Veces el mundo parece estar del lado de quien llega con prisa y con maletín, y no del lado de quien lleva toda una vida construyendo algo despacio y en silencio. Pilar nos recuerda que hay una forma de resistencia que no necesita de gritos ni de peleas, que consiste en seguir haciendo lo que se sabe hacer, en guardar los papeles, en esperar que la verdad llegue cuando tiene que llegar, en confiar en que el trabajo honrado deja una huella que no se borra fácilmente. Don Ramiro Aldunate, desde su sillón con la taza de té frío, nos recuerda también algo, que los hombres que pagan sus deudas con honradez dejan una deuda de un tipo distinto, la deuda que le debemos a la gente que confió en nosotros, y que esa deuda, si uno es un hombre de palabra, se paga incluso desde el otro lado. Gracias por acompañar esta historia hasta el final. Si tocó tu corazón, déjame tu comentario allá abajo. Los leeré todos con mucho cariño. No olvides suscribirte al canal para seguir compartiendo más relatos llenos de emoción, esperanza y vida. Una vez guardaste algo durante años sin saber por qué, y un día resultó ser exactamente lo que necesitabas.